Carmen Brennan caminaba por los pasillos espejados de la sede corporativa en Manhattan con la postura de alguien que había conquistado el mundo. A sus 42 años era la dueña de Brennan Elite, una de las marcas de lujo más prestigiosas de Estados Unidos. Su imperio de moda había sido construido con determinación implacable, una inteligencia afilada y, como a ella misma le gustaba decir, sin necesitar ayuda divina. Carmen creía firmemente que el éxito era fruto exclusivo del trabajo duro, una filosofía que expresaba sin rodeos. Reunión en 5 minutos en la sala de conferencias principal, anunció su asistente, Sara, al pasar rápidamente junto a ella. Carmen asintió sin despegar los ojos de la tablet donde revisaba los números del último trimestre, récord de ganancias. Mientras se dirigía a la reunión, el sonido de sus tacones resonaba sobre el mármol como una declaración de poder. En la sala de conferencias, el equipo de diseño presentaba la nueva colección otoño-invierno. Carmen observaba con una mirada crítica cada detalle, cada propuesta. Fue entonces cuando notó a María Isabel Henderson, una de las costureras recién contratadas, murmurando algo mientras cerraba brevemente los ojos antes de mostrar sus bocetos. «¿Qué fue eso que acabas de hacer, María Isabel?», preguntó Carmen con una sonrisa irónica en los labios. La joven de 28 años se sonrojó de inmediato. «Solo una pequeña oración, señora Brennan, para que todo salga bien». El silencio se apoderó de la sala. Todos conocían la postura de Carmen respecto a la religión. ¿Una oración? Carmen dejó escapar una risa contenida. ¿De verdad crees que tu talento viene de alguna intervención divina? ¿O que Dios está preocupado por nuestra colección de otoño? María Isabel mantuvo la compostura, aunque visiblemente incómoda. Creo que la gratitud y la fe me ayudan a hacer mejor mi trabajo, señora Brennan. Carmen se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de la mesa. Le gustaba la habilidad de María Isabel. La joven tenía un talento raro para los tejidos y los acabados, pero esa muestra pública de religiosidad la irritaba profundamente. Mira, María Isabel, respeto tu derecho a creer en lo que quieras, en tu tiempo libre, pero aquí, en este edificio, el único milagro que ocurre es el trabajo, duro convertido en ganancias. Ningún ser divino diseñó estos modelos ni fabricó estas prendas. Tomó uno de los bocetos de María Isabel. Esto es resultado del talento humano y nada más. Algunos miembros del equipo parecían incómodos, otros mostraban una silenciosa aprobación. Brennan Elite no solo era conocida por su impecable ropa, sino también por la cultura corporativa implacablemente secular que Carmen promovía. Entiendo, señora Brennan, respondió María Isabel con calma. No era mi intención incomodar. Perfecto. Porque dime, si Dios realmente existiera y se preocupara por la gente, ¿no habría menos miseria en el mundo? Seguramente no estaría perdiendo el tiempo con una colección de moda. Carmen sonrió, satisfecha con su pequeño discurso. Ahora volvamos al trabajo de verdad. La reunión continuó, pero el incidente quedó grabado en la mente de todos los presentes. Pocos sabían que la complicada relación de Carmen con la religión tenía raíces profundas en su infancia. Hija de padres extremadamente religiosos en un pequeño pueblo de Missouri, Carmen creció bajo el peso de expectativas rígidas y doctrinas inflexibles. Su padre, pastor de una iglesia local, exigía perfección en nombre de Dios y castigaba severamente cualquier desviación de lo que consideraba el camino correcto. Dios espera excelencia de sus hijos, solía decir mientras la obligaba a recitar versículos de la Biblia como castigo por malas calificaciones o comportamientos que desaprobaba. Su madre, igual de devota, reforzaba ese ambiente sofocante con constantes advertencias sobre el infierno y la condena que aguardaba a los pecadores. Cuando Carmen tenía solo 15 años, su mejor amiga, Jennifer, fue diagnosticada con leucemia. Noche tras noche, Carmen rezó con desesperación, pidiendo por la curación de su amiga, creyendo en las palabras que había escuchado toda su infancia sobre el poder de la fe verdadera. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, nada te será imposible, repetía el pastor en los sermones mientras Carmen entrelazaba las manos en oración suplicante. 3 meses después, Jennifer murió. En la iglesia, el padre de Carmen declaró que los designios de Dios son misteriosos pero siempre justos. Esas palabras fueron el punto de quiebre para la adolescente. Si Dios existía y era tan poderoso como decían, ¿por qué permitía el sufrimiento de una chica inocente? Si la fe podía mover montañas, ¿por qué no había salvado a su amiga? Ese día, Carmen juró que construiría su propio destino. A los 18 años se fue a Nueva York con solo una maleta y su talento para el diseño, que siempre había sido considerado una pérdida de tiempo por sus padres.
Trabajó en tiendas departamentales durante el día y estudió diseño por las noches, ahorrando hasta el último centavo. Cuando lanzó su primera pequeña colección, 7 años después, envió una invitación a sus padres. Nunca aparecieron, ni respondieron. Eso solo reforzó su convicción. Dependía únicamente de sí misma. Ser exitosa es mi mejor venganza, murmuraba para sí misma mientras veía su marca crecer año tras año. Cada nuevo logro era una prueba de que no necesitaba bendiciones divinas ni la aprobación de su familia. Por eso la devoción de María Isabel la molestaba tanto. Le recordaba una parte de su vida que prefería mantener enterrada, una época en la que creyó en algo más allá de lo tangible y terminó completamente decepcionada. En las semanas siguientes, Carmen encontró varias oportunidades para hacer comentarios sarcásticos sobre la fe y la religión cuando María Isabel estaba cerca. No lo hacía por crueldad, o al menos eso era lo que se decía a sí misma. Solo reafirmaba la cultura de la empresa, una cultura basada en la celebración del mérito individual, no en supersticiones antiguas. En un viernes especialmente agitado, Carmen necesitaba ajustes urgentes en algunas prendas para un desfile importante. Buscó a María Isabel, quien había demostrado ser la más hábil para modificaciones de último minuto. La joven costurera estaba en su pequeño espacio de trabajo en el departamento de producción y Carmen notó un pequeño crucifijo discretamente colocado cerca de su máquina de coser. ¿En serio, María Isabel? ¿Un amuleto de la suerte en el trabajo?, preguntó Carmen señalando el objeto. No es un amuleto, señora Brennan. Es un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? ¿De que necesitas a un ser imaginario para hacer tu trabajo? Carmen rió con sarcasmo. Mírame, María Isabel. Construí todo esto yo sola. Ningún dios me ayudó cuando dormía apenas 4 horas por noche para lanzar mi primera colección. Ninguna fuerza divina me prestó dinero cuando estuve al borde de la bancarrota en mi segundo año. María Isabel permaneció en silencio, pero su mirada reflejaba una compasión que irritó aún más a Carmen. «¿Sabes lo que me parece gracioso?», continuó Carmen. «Que personas inteligentes como tú se aferren a cuentos de hadas. Es como seguir creyendo en Santa Claus siendo adulto. No todo en la vida puede explicarse con lógica, señora Brennan», respondió María Isabel con suavidad. «A veces, la fe llena espacios que la razón no puede alcanzar». Carmen puso los ojos en blanco. «Ahórrame la filosofía barata, por favor. Necesito estos ajustes para mañana por la mañana. Y confío en tu talento, no en tus oraciones para que queden perfectos». Dándose la vuelta para salir, Carmen agregó: «Y guarda ese objeto, ¿sí? Somos una empresa de moda, no una iglesia». Mientras se alejaba, Carmen no vio la expresión serena en el rostro de María Isabel, ni escuchó el suave «Rezaré por usted también, señora Brennan», que la joven murmuró. María Isabel Henderson conocía bien el sabor de la adversidad y el poder de la fe. Nacida en una familia de clase media en Ohio, su infancia había sido relativamente tranquila hasta los 12 años, cuando su padre, bombero de profesión, sufrió un grave accidente durante un incendio en un edificio comercial. Con quemaduras en el 40% del cuerpo y daños severos en los pulmones, los médicos le dieron pocas probabilidades de sobrevivir. Durante 3 meses, María Isabel acompañó a su madre en vigilias en el hospital. Su familia nunca había sido particularmente religiosa, pero en la desesperación de la situación, la joven María Isabel encontró consuelo en la pequeña capilla del hospital. «No sé cómo rezar bien», confesó a un capellán que la encontró llorando sola una noche. «Pero necesito hacer algo». El anciano sonrió con ternura. «A Dios no le importan las palabras correctas, querida. Le importa un corazón sincero». Esa simple conversación cambió algo fundamental en María Isabel. Empezó a rezar todos los días, no solo por su padre, sino por todos los pacientes, por las familias angustiadas que veía en los pasillos del hospital, por los médicos agotados. Contra todo pronóstico, su padre sobrevivió. La recuperación fue larga y dolorosa, más de 1 año de cirugías y terapia, pero finalmente regresó a casa. Los médicos lo llamaron un milagro médico. María Isabel sabía que era algo más. En los años siguientes, mientras su familia luchaba financieramente debido a los gastos médicos y la imposibilidad de su padre de volver a trabajar, María Isabel desarrolló una fe que no estaba basada en doctrinas rígidas o rituales, sino en gratitud y resiliencia. Coseía para ayudar con los gastos, habilidad que aprendió de su abuela, mientras estudiaba por las noches. La oportunidad de trabajar en Brennan Elite llegó cuando María Isabel tenía 27 años. El salario era significativamente mayor que en su trabajo anterior en un pequeño taller de confección, y le permitiría finalmente ayudar a sus padres a salir de las deudas médicas.
Cuando la contrataron, María Isabel hizo una promesa silenciosa. Nunca olvidaría de dónde venía. Nunca dejaría que el éxito cambiara su esencia. La hostilidad de Carmen hacia su fe no la afectaba demasiado. María Isabel reconocía en esa amargura algo familiar. Las mismas dudas que ella misma tuvo en la capilla del hospital años atrás. La diferencia era que María Isabel había encontrado respuestas en su camino, mientras que Carmen parecía seguir luchando con preguntas sin resolver. Por eso, cuando veía a su poderosa jefa, María Isabel no solo veía a una empresaria arrogante, sino a una mujer herida, usando el éxito como un escudo contra heridas antiguas que tal vez ni siquiera ella misma reconocía por completo. La vida de Carmen seguía exactamente como lo había planeado. La nueva colección fue un éxito rotundo. Las ventas se dispararon y la revista Forbes la destacó como una de las empresarias más exitosas del año. Todo parecía confirmar su visión del mundo. El trabajo duro y el talento eran las únicas fuerzas reales en el universo. Fue en una noche de mayo, durante una intensa tormenta en Nueva York, cuando todo comenzó a cambiar. Carmen estaba sola en su penthouse, revisando contratos para una expansión internacional, cuando recibió una llamada de su contador. «Carmen, necesitamos hablar urgentemente», dijo la tensa voz de Martin al otro lado de la línea. «¿Qué pasa?» «Estoy ocupada ahora. Es sobre las inversiones offshore». «Ha habido un problema. Un gran problema». Carmen sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de problema?» «Del tipo que implica fraude. No de nuestra parte, sino del gestor del fondo. Prácticamente todo se ha perdido. Y hay implicaciones legales, serias». El mundo de Carmen se desmoronó esa noche. En los días siguientes, las noticias fueron aún peores. El administrador de inversiones que manejaba gran parte de su fortuna personal había desaparecido con millones de dólares. Las autoridades estaban investigando a todos los clientes, incluida ella, para determinar una posible complicidad. En solo 2 semanas, las acciones de Brennan Elite cayeron en picada. Los inversionistas se retiraron y los socios comerciales comenzaron a cancelar contratos. El imperio que Carmen había construido con tanto orgullo estaba amenazado no solo por problemas financieros, sino por un escándalo que manchaba su reputación. «No es justo», murmuraba Carmen para sí misma mientras caminaba por su departamento, cada vez más vacío, a medida que los objetos de valor eran vendidos para cubrir los gastos legales. «Hice todo bien. Trabajé honestamente. ¿Por qué me está pasando esto?» La ironía no le pasó desapercibida. Parecía casi un castigo cósmico por su arrogancia. Pero Carmen rechazaba firmemente esa idea. Era solo mala suerte, azar, el capricho cruel del universo. Nada más. En una mañana particularmente difícil, Carmen tuvo que enfrentar una decisión dolorosa: cerrar temporalmente la fábrica principal de la empresa. Eso significaba despedir a decenas de empleados, incluida María Isabel Henderson. La costurera recibió la noticia con una calma sorprendente. «Lo siento mucho, María Isabel», dijo Carmen, evitando su mirada. Algo en la tranquila dignidad de la joven la hacía sentirse extrañamente avergonzada. «Las circunstancias están fuera de mi control». «Lo entiendo, señora Brennan. Y quiero que sepa que seguiré orando para que todo se solucione». Carmen casi soltó una risa amarga. «Tus oraciones no pagarán a mis abogados ni recuperarán mis inversiones, María Isabel». «Tal vez no de la manera en que esperamos», respondió María Isabel con una sonrisa amable. «Pero la fe nos sostiene en los momentos más difíciles». Carmen desestimó esas palabras como otro cliché religioso, pero algo en ellas quedó resonando, en su mente en los días siguientes. 6 meses después, Carmen Brennan ya no era la poderosa empresaria que todos conocían. Su imperio se había reducido a una pequeña operación que luchaba por sobrevivir. Su penthouse había sido vendido y ahora vivía en un modesto departamento en Brooklyn. Los amigos y admiradores que antes la rodeaban habían desaparecido casi por completo. Una tarde de otoño, caminando sin rumbo por las calles del barrio, Carmen vio una pequeña tienda de arreglos de ropa. A través del escaparate reconoció un rostro familiar. María Isabel Henderson estaba adentro, cosiendo con concentración. Carmen dudó. Su orgullo le decía que siguiera de largo, pero algo más fuerte la impulsó a entrar en la tienda. El sonido del timbre en la puerta hizo que María Isabel levantara la mirada. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Señora Brennan, qué sorpresa tan agradable». Carmen sintió un nudo en la garganta ante aquella cálida recepción. «Hola, María Isabel. Veo que estás bien establecida». «Sí, abrí este pequeño negocio hace unos meses. Nada comparado con Brennan Elite, pero es mío». María Isabel hizo una pausa observando el rostro cansado de su ex jefa. «¿Le gustaría un café?».
Tengo una cafetera en la parte de atrás. Sentadas en 2 sillas sencillas en el pequeño espacio trasero de la tienda, Carmen se encontró contándole a María Isabel todo lo que había sucedido. Las investigaciones que finalmente la exoneraron de cualquier delito, pero que consumieron casi toda su fortuna. Los amigos que desaparecieron, las noches de insomnio. Lo peor no es perder el dinero, confesó Carmen, sorprendida por su propia sinceridad. Es darme cuenta de que todo lo que construí, todo en lo que creía, puede desaparecer tan fácilmente. María Isabel la escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando comprensión sin lástima. «Sabe», dijo María Isabel cuando Carmen terminó, «a veces necesitamos perder algo para ganar otra cosa». «¿Y qué exactamente he ganado?», preguntó Carmen con un toque de su antigua ironía. «Perspectiva, tal vez. ¿Una oportunidad para empezar? ¿De nuevo?». Carmen negó con la cabeza, pero no había amargura en su gesto. «Eres demasiado optimista, María Isabel». «En realidad estoy contratando», dijo María Isabel de repente. «Tengo más pedidos de los que puedo manejar. Necesito a alguien con su ojo para los detalles y su conocimiento de moda». Carmen la miró perpleja. «¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿A mí, que solía burlarme de tu fe? ¿Que te despedí cuando las cosas se pusieron difíciles?» «En realidad, le estoy ofreciendo una sociedad», corrigió María Isabel. «Yo tengo el espacio y los clientes. Usted tiene el nombre y la experiencia. Podríamos crear algo nuevo juntas». Carmen sintió algo extraño en el pecho, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Gratitud, y algo más que no lograba nombrar. «¿Por qué?», preguntó simplemente. María Isabel sonrió. «Porque creo en las segundas oportunidades, y porque tal vez esto no sea solo una coincidencia». Esa noche, en su pequeño departamento, Carmen no podía dejar de pensar en la oferta de María Isabel. Era más que generosidad, era un acto de fe. Fe en Carmen, incluso cuando ella misma ya había perdido la fe en sí misma. Semanas después, un modesto letrero fue instalado en la fachada de la tienda. Henderson & Brennan, creaciones a la medida. El negocio era pequeño, pero crecía de manera constante, con una clientela fiel que valoraba el trabajo artesanal. De calidad, una tarde, mientras trabajaban en un vestido de novia, Carmen notó a María Isabel haciendo su habitual oración en silencio antes de empezar. «¿Puedo preguntar exactamente qué es lo que pides en esas oraciones?», inquirió Carmen, sin el sarcasmo de antes. María Isabel sonrió. «Principalmente gratitud y sabiduría para ver el propósito en cada desafío». Carmen guardó silencio, por un momento. «Entonces, ¿crees que todo pasa por una razón?». «Creo que podemos encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles», respondió María Isabel. «Como nosotras dos aquí, construyendo algo nuevo a partir de lo que parecía ser el final». Carmen miró la pequeña tienda, las manos hábiles de María Isabel, la nueva vida que estaba formando. Era tan diferente de antes, más sencilla, ciertamente menos lujosa, pero había una satisfacción ahí que el éxito anterior nunca le había proporcionado. «Tal vez», dijo Carmen lentamente, «tal vez fui arrogante al pensar que tenía todas las respuestas». «Todos lo somos de una forma u otra», respondió María Isabel con amabilidad. Esa noche, sola en su departamento, Carmen hizo algo que no hacía desde niña. Cerró los ojos e intentó formular una oración. No sabía exactamente cómo hacerlo, o si alguien la estaba escuchando, pero pronunció palabras de gratitud, por la segunda oportunidad, por la amistad inesperada de María Isabel, por la posibilidad de empezar de nuevo. No hubo relámpagos ni revelaciones extraordinarias. Solo una sensación tranquila de paz que Carmen no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Un año después, la pequeña tienda se había expandido a un atelier más grande. Carmen no recuperó su antigua fortuna, pero descubrió algo que el dinero nunca pudo comprar. Un propósito que iba más allá del éxito material. Una tarde tranquila en el atelier, mientras Carmen ajustaba un vestido, una clienta comentó sobre la notable sociedad entre ella y María Isabel. «Parecen tan diferentes», observó la mujer. «¿Cómo logran trabajar tan bien juntas?». Carmen intercambió una mirada cómplice con María Isabel antes de responder. «Digamos que aprendimos que hay más caminos hacia la verdad de los que imaginábamos, y que, a veces cuando creemos haberlo perdido todo, en realidad solo nos están preparando para algo distinto». Cuando la clienta se despidió, Carmen notó un pequeño crucifijo discretamente colocado en la pared del atelier. No era el mismo que María Isabel tenía antes. Este lo había comprado la propia Carmen, un regalo para la inauguración del nuevo espacio.
No era un símbolo de conversión dramática ni de certeza absoluta. Era un recordatorio de humildad, un reconocimiento de que quizás el universo era más complejo y misterioso de lo que su antigua visión del mundo le permitía admitir. ¿Crees que estamos listas para el pedido de ese vestido de novia?, preguntó María Isabel acercándose. Carmen sonrió. Creo que sí, pero tal vez un poco de fe no nos haga daño, ¿verdad? Y por primera vez no había ironía en sus palabras.